empezar a grabar también. Ya está. Ok, amigos, buenas noches y bienvenidos a la quinta clase de nuestro curso La Biblia en el Principio. Estamos estudiando las historias clave en el libro de Génesis. Claro que toda la Biblia es inspirada por Dios y importante, ¿verdad? Pero en un curso de 8 clases no tenemos tiempo de estudiar todo el libro de Génesis, así que vamos a enfocarnos en unos puntos clave. Y el siguiente en nuestro estudio va a ser la Torre de Babel. Los sucesos con la familia de Noé después del diluvio, y luego sus descendientes y lo que hacen con la Torre de Babel. Vamos a ver eso. Vamos a orar esta noche y como mencioné, vamos a incluir una petición especial para los que están sufriendo del huracán. Oremos juntos. Señor, permite que la manera en que vivo muestre que soy agradecido. Perdona las muchas veces que olvido tu amor y peco. Ayúdame a luchar contra la soberbia y la arrogancia. Con tu espíritu deseo confiar en ti en todas las cosas. Esto lo pido en el nombre de Jesús. Y pedimos también por todos los que tienen sus vidas en este momento afectadas por el huracán Iota. Pedimos especialmente por los que viven en Honduras, Nicaragua, Guatemala, donde está cayendo más fuerte ese huracán. Pedimos, oh Señor, que protejas a cada persona que esté viviendo en esos países de todo peligro, de todo mal. Pedimos que envíes tus santos ángeles según tu promesa para cuidar a tus hijos que viven en esas regiones. Y que estés con todos ellos para asegurarles que aun cuando hay tormentas en la vida, la paz y la seguridad se encuentran en ti. Es en el nombre de Cristo, Señor, que te pedimos todo esto. Amén. Excelente. Ok, amigos, vamos a comenzar entonces. Y comencemos con la pregunta que yo planteé en el grupo de WhatsApp hace varios días ya. Pero su lectura para el día de hoy consistía en unos versículos de Génesis 9 y luego unos versículos de Génesis 11. Y entre esos dos queda el capítulo 10. En el capítulo 10 hallamos lo que se llama a veces la tabla de las naciones. Es una genealogía de los hijos de Noé que demuestra cómo se esparcieron los seres humanos después del diluvio y después de la Torre de Babel también. Entonces, la pregunta que a veces llega a la mente cuando leemos una genealogía, cuando leemos una lista de nombres, es ¿por qué está en la Biblia esto? ¿A qué podemos aprender de esto? Entonces, ¿qué piensan? ¿Por qué se incluye en la Biblia esa tabla de naciones en Génesis capítulo 10? Y si quieren, pueden abrir sus Biblias allí también para ver a lo que nos referimos. ¿Alguien quiere opinar aquí? ¿Por qué se incluye la tabla de naciones en Génesis 10? ¿Qué debemos aprender de esto? A ver, alguien tiene que haber preparado una respuesta para esto. Era parte de su tarea. Excelente. Ahí tengo unas manos levantadas. Muy bien. Norma, ¿qué piensa usted? Pastor, porque en ese capítulo nos dan conocimiento sobre la expansión de la humanidad, ¿no? De los descendientes de Noé, ¿no? Sí. Vemos que, por ejemplo, en el 10:5 dice, ¿no? De estos poblarán las costas, cada cual según su lengua. O sea, veo que cada hijo ocupó, por ejemplo, Sem ocupó en Asia,
Cam en África más o menos y Jafet en Europa. Y desde ahí pues se fue poblando toda la tierra. Muy bien, muy bien. Entonces, sí, aprendemos aquí en la historia de la humanidad un gran paso. Después del diluvio hay 8 personas, pero ahora se van multiplicando. Y después de la Torre de Babel, se van esparciendo también a varias partes del mundo. Excelente, muchas gracias. Margarita levantó la mano también. Margarita, ¿quiere contestar aquí? Margarita, ¿me puede escuchar? Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí. Entonces, de ahí, de este capítulo ahora viene la descendencia de los hijos de Noé. De ahí donde viene el árbol genealógico, ¿verdad? Que va a salir también la rama donde va a venir Jesús. Y toda la descendencia que se viene, ¿verdad? De toda esa población que se vino poblando la tierra a través de los hijos de Noé. Y cada uno de ellos se extendió en el mundo con sus diferentes características. También podemos sacar ahí algunas preguntas, que por qué hay tantas naciones, por qué hay tantos idiomas, que luego me imagino lo vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. Sí, sí. Muchísimas gracias. Agregó el punto más importante en la Biblia, que es todo el enfoque es Jesús, ese Salvador que Dios prometió y luego mandó. Entonces, cuando hallamos genealogías como una lista de descendientes como la que tenemos en Génesis capítulo 10, buscamos, ¿verdad? Aquí estamos trazando el linaje del Salvador. Y sí, los descendientes de Sem son los entre los cuales va a venir Abraham, que veremos en la historia que viene, y luego David, y luego Jesús también. Muchas gracias. Entonces vemos a Cristo en esta tabla de las naciones también. Dios está cumpliendo, está guardando su promesa, está preservando un linaje para poder enviar el Salvador entre ellos un día. Excelente. A ver, ¿alguien más quería contestar aquí? ¿Qué más podemos aprender? Ok. Yo creo que tocamos 2 de los puntos claves. Yo voy a agregar otros 2. Yo creo que esta lista de naciones, esta lista de naciones nos prepara para ver las naciones en el futuro en la Biblia que van a estar interactuando con Israel. O sea, cuando estudiamos la lista de nombres y naciones que salen en Génesis 10, vemos muchos que en el futuro van a estar interactuando con el pueblo de Israel. Por ejemplo, Canaán. Canaán, el hijo de Cam, sus descendientes, los cananeos, entre otros, pero los cananeos van a interactuar mucho con Israel en el futuro, en la Biblia. Así que aprendemos algo aquí que podemos llevar adelante en nuestro estudio de la Biblia y nos ayuda a entender, ellos vinieron de ahí. Yo creo que nos recuerda de también, somos todo una familia. O sea, esta tabla de naciones llegan a ser personas de piel de diferente color, con idiomas diferentes, de estaturas diferentes, pero todos venimos de una sola familia. En el principio de Adán y Eva, y aquí de Noé y su familia. Entonces, somos en ese sentido todos hermanos en la raza humana. Y eso nos lleva a un tercer punto que voy a mencionar. Cuando hay una lista así, nos recuerda que aunque nosotros a lo mejor no conocemos ni la mitad de los nombres en esa lista, Dios conoció a cada uno. Cuando vemos listas de nombres en la Biblia, podemos pensar,
Dios incluyó estos para recordarnos que cada persona es preciosa en sus ojos. Cada historia, cada vida le es preciosa y es alguien que Dios quiere salvar también. Ok, hasta allí entonces. ¿Alguna otra pregunta sobre ese capítulo antes de entrar en nuestro estudio de lo que viene a cada lado? ¿Alguna pregunta? No. Ok. Solo para mencionar entonces, está un poco extraño para nosotros porque leemos Génesis 9, la historia de Noé y sus hijos, y luego hay una tabla de naciones y luego la historia de la Torre de Babel. Pero de hecho, la historia de la Torre de Babel viene antes en el tiempo al Génesis 10. Sabemos eso porque Génesis 10 habla de las personas esparciéndose, pero vemos en la historia de la Torre de Babel que no querían dispersarse así, querían quedarse en un solo lugar. Entonces, sí. Ok, una persona levantó la mano, pero ya la bajó. ¿No hay preguntas? ¿O sí hay? ¿Guido tenía pregunta? Profesor, cuando encontramos libros, se hace referencia a lo que se llama lenguas semíticas. ¿Por qué se le atribuye más o menos al nombre de Sem y no, por ejemplo, pudo ser lenguas noíticas o algo así? ¿Sabe algo al respecto? Buena pregunta. Semitic languages. Yo no sé mucho al respecto, pero yo imagino que ese nombre viene de Génesis 10. O sea, los que estudian idiomas, por ejemplo, ellos han notado que los idiomas que hablan las tribus, las naciones en cierta región, o en este caso, parientesco con Sem, descendientes de Sem, están relacionados. Entonces, sí, yo creo que de ahí viene el nombre. Estos son los descendientes de Sem y tienen un idioma común, o por lo menos idiomas que están semejantes el uno al otro. Pero yo tampoco soy experto en idiomas, entonces. Amén, pastor, gracias. Solo sé que el hebreo y el arameo sí son lenguajes semíticas. Sí. Amén. Ok. Y Arturo Navarrete tenía pregunta aquí. Sí, sí, pastor. Bueno, una disculpa, me salió un momento de la clase, pero tengo una duda, pastor. Aquí a la hora de leer Génesis 9, 18 al 29, menciona de que Noé maldice a Cam y a este caso, en el caso de Sem, lo bendice. Aquí me queda una duda, dice que, al parecer, que dice, despertó Noé de su embriaguez y supo que lo que le había hecho su hijo más joven, pero ¿por qué lo maldice, pastor? O sea, no me queda claro eso, ¿por qué lo maldice si se supone que él estaba con embriaguez? Y bueno, pues no sé hasta qué grado estaría, ¿no? Pero ¿cuál es la razón, o sea, de esa maldición, pastor? No lo entiendo ahí. Es buena Esa es mi pregunta. Buena pregunta. Y de hecho, él no maldice a Cam, maldice a Canaán. A Canaán, sí. ¿Y quién es Canaán? Sí. También eso me tiene en duda. Canaán es un hijo de Cam. Entonces, dos puntos aquí. Primero, Noé no era inocente en todo esto. Él se emborrachó, él pecó, ¿verdad?
Sí. Pero el segundo punto es cuando él se despierta, no es como un tipo de deseo para venganza que está expresando. Cuando él se despierta, Dios le permite ver el futuro de estas naciones, de los descendientes de sus hijos. Porque si estudiamos lo que dice ahí, es algo profético lo que él dice. Entonces, no sabemos por qué en la sabiduría de Dios, él decidió pronunciar una maldición sobre los descendientes de Canaán. Lo que sí podemos decir es, vemos una falta de madurez espiritual y hasta un delito, no, deleite, un gusto para lo malo en él. Y parece que él enseña eso a sus hijos y ellos a sus hijos también. Entonces, eso podría ser parte de la razón por la cual en forma profética Noé pronuncia que en el futuro habrá una maldición para los descendientes de Canaán. Pero no todos ellos, o sea, Dios no es racista. Los cananeos, tenemos ejemplos de algunos de ellos creyendo en el Salvador prometido y siendo salvos. Rahab era una cananea, pero llegó a ser una antepasada del Salvador mismo. Está en el linaje del Salvador ella. Entonces, la maldición que se pronuncia aquí, para resumir, sería porque Dios puede ver el futuro y Él sabe que los descendientes de Canaán van a ser incrédulos y que van a merecer esto entonces. Sí. Gracias, pastor. Gracias. Ok. Muy bien, vamos a empezar a considerar esta historia entonces y podemos ir platicando y haciendo más preguntas. Vamos a hacerlo así, amigos. Vamos a contestar las 7 preguntas de considerar primero, y luego tomar una pausa. A lo mejor contestando estas 7 preguntas surgen otras en sus mentes. Y luego vamos a hacer las 5 preguntas de consolidar, tomar otra pausa para preguntas y continuar con 2 temas adicionales breves. Entonces, la primera pregunta, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes? Los personajes son Noé, los hijos de Noé y los descendientes de los hijos de Noé. Serían los personajes. Ok, muy bien. ¿Cuáles son los nombres de los hijos de Noé? Los hijos de Noé son Sem, Cam y Jafet. Excelente, excelente. ¿Algún personaje en que se le olvidó a Julián mencionar? ¿Alguien más quiere agregar aquí? Sí, Arturo. Bueno, también está además Jehová, ¿no? Lo que es el padre, los hermanos, que son personajes que aparecen en la historia, ¿no? Tanto de los dos capítulos y versículos. Entonces sería generalizando, Noé, Sem, Cam, Jafet, los siervos, el siervo, Jehová, padre y hermanos. Es lo que yo pude encontrar como personajes en la historia. Ok, ok. ¿El siervo quién fue? Habla en el versículo, dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Viene siendo en un momento dado, pues viene siendo, Canaán está refiriéndose a Canaán en el versículo 25. Dice, siervo de siervos será a sus hermanos. Ok, entonces, sí, refiriendo a Canaán. Él sería otro personaje, Canaán, ¿verdad? Canaán, sí, Canaán es otro personaje, así es, pastor. Muy bien. Ajá. Ok. Norma, ¿quería agregar a alguien? Sí, sí, pastor. En 11:7 dice, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua. Ahí pues yo veo la Trinidad, o sea, el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, porque dice descendamos. ¿No? Es interesante eso, ¿verdad? Es la tercera vez ya que
por lo menos la tercera vez que hemos visto eso hasta el momento en Génesis, que Dios se refiere a sí mismo en la primera persona plural, nosotros. Y sí, sabiendo todo lo que la Biblia dice, entendemos, pues Dios es tres, es uno. No hay tres dioses, pero también es tres personas en un solo Dios. Así que gracias por compartir. Vemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. Ok. ¿Cuáles son los objetos en esta historia? Las cosas que hallamos en esta historia. Alejandro levantó la mano. Alejandro. El vino, la viña, las sábanas, la tienda, es en la parte de la historia de Noé. Y pues en la de la torre, pues sería la torre como tal, las herramientas. Ok, excelente. ¿Alguien más quiere agregar a esa lista? ¿Algún objeto adicional en esta Pastor. historia? Sí, Pastor. Arturo. Sería la obra, el lenguaje, el pueblo, el asfalto, la piedra, el ladrillo, la ropa, la tienda, los rostros, la viña, el vino, la torre de Babel, la ciudad. Yo fue lo que pude captar de los objetos de la historia, pastor. Excelente, excelente. Ok, gracias. Gabino quería agregar algo allí. Esto es lo que quería decir, que los ladrillos, el asfalto, con que pegaron, porque no lo pegaron con barro, y el fuego. Ok. Sí, gracias por incluir entonces ladrillos, asfalto, y dice que bien cocidos, tenían que cocer los ladrillos de alguna forma. Muy bien, muy bien. Ok. Norma, ¿quería agregar algo más? Sí, pastor, pero ya dijeron ya, en el 11.3, pues el fuego, ¿no? Porque dice, ¿no? Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. O sea, quería añadir el fuego, ¿no? Pero ya lo dijo ya mi hermano. Ok, excelente, gracias. Ok, yo creo que tenemos todos los objetos en la historia entonces. Ahora, ¿dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió? Alejandro. Yo diría que serían en el monte Arará, donde terminó el arca, la parte de la historia de Noé, y la torre de Babel, pues en Babel. Ok, muy bien. Sí, a ver. No dice específicamente dónde él comenzó a labrar una viña, pero salieron del arca en los montes de Ararat, entonces puede ser que se quedaron cerca de allí y ahí lo hicieron, ¿sí? Y luego Babel es donde está la torre, ¿ok? ¿Alguien quería agregar a eso? A ver, gracias por levantar sus manos. A Gabino, ¿sí? Aquí dice que en la tierra del Sinaí. ¿De Sinaí? Ahí sucedió la historia. Sí. No creo, no dice Sinaí, ¿verdad? Sinar. Sí, Sinar, ¿no? Sinar, cierto. Perdón. No, está bien. Sí, letras chiquitas tal vez, ¿verdad? Parece muy la palabra Sinaí, pero es Sinar. Ok. Y a ver, Guido quería compartir otro detalle sobre el lugar. Pastor, algo más universal sería Mesopotamia o antigua Mesopotamia. Ok, está en esa región, sí. Muy bien, sí, dice que hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y aquí, en el contexto, tal vez no sé dónde está Sinar, pues.
Pero en otras partes de la Biblia dice que Sinar queda entre los dos ríos grandes, el Éufrates y el Tigris. Entonces, y eso es, bueno, hoy en día sería Irak, Irán, entonces Mesopotamia se llama ahí. Sí, excelente, por ahí estaba. Ok, Margarita, ¿tenía pregunta o quería agregar algo sobre la ubicación aquí? Es que dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua, como que sucedió en todo lo que es la parte de la tierra. Y después habla de la tierra de Sinar. Entonces no sé si se refiere a la faz de la tierra, o sea, ¿dónde pasó eso? Sí, en el capítulo 11, primero Dios nos ubica en la tierra. Pues en la tierra todos los seres humanos tenían solo una lengua. Y cuando empezaron a salir del lugar donde Noé y su familia habían vivido, salieron al oeste, perdón, al oriente, al este, y hallaron allí una llanura. Entonces, y del contexto sabemos que se estaban manteniendo unidos como un solo grupo también. Sí, entonces no debemos imaginar que había mucha gente en toda parte de la tierra todavía. Los descendientes de Noé se estaban aglomerando, no estaban guardando este distanciamiento social, estaban manteniéndose juntos, unidos. Ok, Norma tenía un detalle que agregar. Sí, pastor, pero ya lo dijeron ya mis compañeros, porque ahí había visto en el 9:21, donde ocurrió la historia, pues dice en medio de su tienda, ¿no? O sea, yo había visto eso, ¿no? En medio de la tienda, ¿no? Donde Noé se embriagó y eso había visto yo, ¿no? Y el otro era, pues, de la Torre de Babel, en el 11:2, que dice, pues, ¿no? Aconteció en el oriente hallar una llanura en la tierra de Sinar. Eso quería. Muy bien, sí. Gracias por agregar ese detalle. Nos enseña que cuando contestamos esta pregunta, ¿dónde ocurrió? Hay mucha información que podemos dar. El lugar geográfico en el mapa, también si el lugar es montaña o llanura, también si están dentro de un edificio o una tienda, es otro lugar. Muy bien. Ok, a la siguiente entonces, ¿a cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Sí, Alejandro? Podríamos decir que más o menos cerca del 4000, creo que es antes de Cristo, que sería la época del diluvio, o sea, lo postdiluviano temprano. Ok, sí, lo más seguro que podemos decir es postdiluviano temprano. Eso sí, o sea, después del diluvio y no tanto después del diluvio. Y ahora, en cuanto a la fecha exacta, eso no sabemos con certeza. Algunos adivinan 2500 años antes de Cristo, 3000, algunos otros tal vez dicen 4000 años antes de Cristo. No estamos seguros en cuanto a esa fecha precisa, pero después del diluvio es buena respuesta, ¿no? Ok, Arturo, ¿quería agregar algo allí? No, pastor, la verdad es que ya los hermanos lo mencionaron. Definitivamente esto ocurrió después del diluvio y en las primeras épocas del diluvio, porque evidentemente considero que ahí aún se empezaba a poblar nuevamente la tierra, ¿no? Aquí me surge otra duda, pastor. ¿Por qué razón no se habla de las mujeres en este pasaje bíblico? Y se dice que se empiezan a multiplicar, pero no aparece la figura de la mujer. ¿Cuál es la razón, pastor? Sí, seguramente están ahí las mujeres también. Y a veces cuando Dios habla de todos juntos, están incluidas ellas.
Bueno, yo creo que una respuesta a eso sería que al inspirar la palabra de Dios, Dios se enfocó en los personajes que él quiso que fueron el enfoque. Y hombre y mujer tienen igual importancia en los ojos de Dios. Hombre y mujer juntos juegan papeles muy importantes en la historia de nuestra salvación. Pero en esta época, Dios decidió enfocarse en Noé y sus hijos varones, a mí no tanto en las esposas de ellos, y fue su decisión. Sí. Buena pregunta. No siento que no tenemos mejor respuesta. Dios decidió Gracias, hacerlo así. Sí. Ok, pastor, muchas gracias. Norma. Sí, pastor, era ¿cuándo ocurrió la historia? En el 9:20 dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y ya yo asumo que después del diluvio, después de cosechar, ¿no? De cosechar la vid, el fruto, ¿no? Ahí donde ocurrió la historia. Sí, sí, excelente. Entonces tenía que haber sido un poco tiempo después, porque cuando uno siembra una viña, un viñedo, tarda un poco de tiempo para las plantas crecer, para tener la primera cosecha, para hacer vino de la primera cosecha. Eso nos ayuda a entender también la historia. Ok. A la siguiente, entonces, ¿cuál es el problema en esta historia? ¿Cuál es el problema que hallamos en esta historia? Puede ser un obstáculo que tienen que superar, puede ser un pecado que cometieron también, aunque esa es otra pregunta también. A ver, Gaby no. Sí. Yo digo que el problema fue que todos hablaban el mismo idioma y se entendieron todos y empezaron a construir la torre. El problema fue que todos entendieron y hablaron el mismo idioma. ¿Estás seguro? Pues, A lo mejor porque ojalá que todos habláramos el mismo idioma. Yo no tendría que haber pasado tantos años aprendiendo el español para enseñarles. A la superficie tal vez parezca un problema eso, pero el problema no es tanto con el idioma que con el corazón del ser humano, ¿verdad? pensaban iguales todos. Ok. Sí, ahí está el problema. Estaban unidos en un empeño pecaminoso. Y por eso Dios tuvo que frenar su acción con confundir sus idiomas. Sí. Si todos habláramos el mismo idioma, no sería un problema si no fuera por el pecado en nuestros corazones, ¿no? Entonces, ok, ahora vamos a ir con David. David levantó la mano. Sí. ¿Otro problema en esta historia? Sí, señor. Creo que el problema sería la vanagloria del hombre. Puesto que se unieron todos en un solo pecado. Ok. Solamente el pecado no sería la construcción, sino más que todo la vanagloria. Demostrar que ellos sí podían sin Dios. Creo que ahí estaría el punto. Y creo que el Señor actúa en misericordia dispersándolos nuevamente pensando en sus hijos más grandes. Porque si Él los dejaba, estaban todos nuevamente como antes del diluvio, todos inclinados a un pecado. Ok, muchas gracias. Gracias por compartir. Buena respuesta. Y Alejandro. Sí, pues yo diría que en la primera historia
el problema que se genera es la burla y pues ahí se podría decir la falta de respeto de Cam por su padre. Okay. Y la segunda es el deseo de el hombre mostrar que era capaz de llegar a los cielos al igual que Dios por sus propios medios. Ok. Sí, vamos a estudiar. Ellos querían, dice el texto, que querían construir una torre que llegara al cielo. Ahora, es cuestión de interpretación. El propósito de ellos era eso, que estaban tratando de alcanzar al nivel de Dios con sus esfuerzos. Puede ser, pero no queda tan clarito en esas palabras. Lo que sí queda claro como un motivo es lo que dicen después, para ganar un nombre para nosotros. Eso sí podemos entender, como que, por generaciones después todos van a pasar esta torre y dicen, miren la torre que construyó fulano tal, ¿verdad? Y ahí está la vanagloria, pero sí, eso sería. Y gracias, el problema de falta de respeto para Cam. Y Norma, ¿otro problema que usted ha hecho aquí? No, pastor, ya, también ya lo dijeron ya. Había visto el corazón pecaminoso de Can, ¿no? De no honrar a su papá, de no respetar, ¿no? Sino de burlarse de la condición, ¿no? Veo ahí que a pesar de que Dios había salvado a ese grupo de personas, pero todavía había pecaminosidad en el corazón, ¿no? Siempre de hacer lo malo. Sí, okay. Estoy de acuerdo con eso. Otra cosa que es interesante aquí, que nos deja con un poco de duda, la Biblia solo dice, cuando Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, se lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. ¿Pero por qué? Una interpretación natural sería que sí, se estaba burlando de su papá. Ahí está tirado. Vengan, miren a papá que está tirado y borracho. Hay algunos teólogos que opinan que puede haber sido otro motivo. Que tal vez no solo era de forma de burla. Tal vez en una forma muy torcida, le gustó a Cam ver la desnudez de su padre. Y dicen eso a base del hecho de que los descendientes de Cam, los cananeos, tenían unas costumbres muy, muy torcidas en cuanto a la sexualidad también. Dicen, tal vez fue ese su motivo. La Biblia no especifica, pero sea lo que sea, fuera lo que fuera su motivo, era pecaminoso. Eso queda claro. Lo que él hizo era pecaminoso. Ok. Muy bien. Voy a mencionar un problema más. ¿Ustedes tienen sus Biblias ahí a la mano? Si vayan al capítulo 9, versículo 1. Dice ahí, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, reproduzcanse y multiplíquense, llenen la tierra. Okay. Y ahora vamos al capítulo 11, versículo 4. Ahora los descendientes de Noé dicen, vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos de renombre por si llegamos a esparcirnos por toda la tierra. Es obvio de sus palabras que no quieren esparcirse en la tierra. Dios dijo, llenen la tierra, y ellos dijeron no.
estamos bien aquí en esta llanura, es fértil, tenemos una ciudad que hemos construido, vamos a protegernos, vamos a quedarnos aquí, gracias. Ahora entendemos otro problema y vamos a hablar pronto de la solución de estos problemas. ¿Okay? Ahora, a veces por falta de tiempo tenemos que brincar este paso y eso es lo que vamos a hacer hoy. Normalmente con ¿cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Si ustedes están utilizando este método para enseñar, están en un grupo, hay 5 o 10 personas y esta sería la ocasión cuando todos juntos pueden volver a juntar los pedazos de la historia en su orden correcto. Entonces empezarías así tal vez diciendo, ok, la historia empieza con Noé y sus hijos después del diluvio. Noé cultivó una viña y luego ¿qué? Y luego uno por uno van contestando, luego se emborrachó con el vino. Bien, ¿y qué hizo su hijo? Luego Cam se reaccionó así. Ok, ¿qué hicieron sus otros 2 hijos? Y así pueden recordar en su orden los eventos de la historia. Es una forma de repasar la historia para que quede claro para todos. Muy bien. Ok, el número 7 entonces. ¿Esos problemas que mencionamos se resolvieron aquí? ¿Hayan solución los problemas que mencionamos? Ok, Arturo, ¿sí? Sí, bueno, yéndome a la torre, el problema que se estaba presentando en el hombre de que quería vanagloriarse, pues Dios de una manera pues certera, justa y clara, lo elimina, ¿no? Y una de las formas que lo hace es diversificando las lenguas, ¿no? Como usted decía, pastor, no era el problema de las lenguas, pero era una forma de que entendiera los hombres que tenían que dar cumplimiento a lo que Dios había dicho. Usted acababa de decir que se tenía que multiplicar por toda la faz de la tierra, ¿no? Por todos lados. Y ya de esa manera, pues ya no entendiéndose, yo creo que se generó ese proceso, ¿no? De que pues tenían que buscar otra parte diferente a la llanura donde se encontraban. Entonces yo siento que ahí es donde Dios resuelve el problema que se presentaba con la torre. Ok, de acuerdo. Muchas gracias. Alejandro, quería contestar esta pregunta también. ¿Se resolvió? Pues yo diría que sí. Si hablamos del problema de que Dios quería que esparcieran y ellos no querían esparcirse, al final terminaron esparciéndose en cuando confundieron las lenguas. Si hablamos de la desnudez de Noé, también porque Sem y Jafet llegaron y cubrieron la desnudez de Noé de una forma muy respetuosa, cosa que no hizo Cam. Y si hablamos, ¿cuál era la otra? Lo de querer llegar al cielo y darse en el nombre y eso, pues con la destrucción de la torre no se logró ninguna de las 2 cosas. Okay. Sí, de hecho, no sabemos qué tanto de construcción habían hecho antes de que Dios confundiera sus lenguas, pero si habían hecho un poco y luego Dios confundió sus idiomas y tenían que esparcirse, en vez de una torre para su nombre y su gloria, sería una torre de, miren, ellos empezaron, pero no podían terminar. Sería más bien una lección en cuanto a la misericordia y la justicia de Dios para su nombre. Gracias por compartir. Muy bien. Sí, se puede decir que Dios frenó la acción de este grupo. Me recuerda de las palabras del Salmo 32. Al final del Salmo 32, David dice esto. No seas, esto es Dios hablando. Okay? David escribe el Salmo, pero Dios está hablando aquí. No seas como los caballos ni como las mulas, que no quieren obedecer y que hay que sujetarlos con la brida y el freno.
pues de lo contrario no se acercan a su amo. Dios tiene un plan y su deseo es que nosotros, movidos por su amor y agradecidos por su salvación, le sigamos de corazón en su plan. Pero como vemos aquí, cuando todos los seres humanos se juntan en un empeño pecaminoso contra del plan de Dios, Dios decide frenarlos como caballos o mulas. Si no van a hacerlo de su propia voluntad, Dios les va a obligar a cumplir su plan de dispersarse en la tierra, y lo hace con esta confusión de los idiomas. Ok, muchísimas gracias. Ahora, ¿alguna pregunta aquí? Vamos a tomar una pausa de 3 minutos. ¿Cuáles preguntas surgieron en nuestra plática allí? Sí, Mario, por favor. Sí, pastor, quería preguntar sobre, hay un pasaje de la Biblia, no me acuerdo en qué parte, donde dice que el ángel Lucifer se rebeló contra Dios, dijo, subiré hasta donde está Dios, y como algo así, ¿no? Entonces yo pienso que la simbolización de Torre de Babel también es algo así, ¿no, pastor? Algo como que entiendo, algo así. Que querían alcanzar un nivel de Dios. Claro. Ok. Y puede ser. Depende de cómo uno interpreta sus palabras. Vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. ¿Por qué querían que llegara el cúspide al cielo? Algunos dicen, pues querían alcanzar el nivel de Dios. Pero eso no lo dice el texto. Puede haber sido un motivo, pero no lo dice el texto. El texto dice que su motivo era hagámonos de renombre. O sea, que vamos a ganarnos una reputación, vamos a ser famosos por hacer esto. Entonces ese es el motivo que Dios indica que sí tenían en su palabra. Ok, Guido. Pastor, este personaje llamado Nimrod tiene que ver mucho también, porque como que no hemos hablado mucho, pero está en el capítulo 10, y él dice que era poderoso cazador delante de Jehová. ¿A qué se refiere eso? Porque de ahí sale Babel. Sí, buena pregunta. Estamos hablando aquí de entre los hijos de Cam, ¿no? Un hijo de Cus, hijo de Cam, fue un vigoroso cazador delante del Señor. Ciudades principales de su reino fueron Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y allí edificó Nínive, Rehoboth, Calah y Resén, la gran ciudad que está entre Nínive y Calah. Ok, sí, yo no soy, o sea, más que esto, lo que dice aquí, yo no creo que la Biblia hable de él. Pero sí podemos decir que fue alguien famoso e importante. También podemos decir que las ciudades que él construyó llegaron a ser grandes ciudades. O sea, Babel, pensamos que eso fue en el futuro Babilonia, que llega a ser un poder mundial. También Nínive llega a ser la capital de Asiria, que es otro poder mundial en su día. Entonces, sí, más de eso no puedo decir nada, pero si alguien más tiene más información, puede compartir. Amén, pastor.
Porque yo averigué un poquito y su nombre significa rebelde. Y pues cuando dice que era cazador delante de Jehová, es como que una persona que quería, como que si Jehová era una presa. Por eso es que se le nota un tipo así como de, como querer ser superior a Dios. Por eso de ahí parte también ese pensamiento que va con construir la torre de Babel para, o sea, que en su pensamiento y en su deseo no esté Dios, ¿no? Sino ellos mismos, gobernarse a sí mismos. Sí, no sé, yo no sé cómo debemos interpretar esas palabras. Un cazador fuerte delante del Señor. Es buena pregunta y es interesante su historia. Si él fue uno de los líderes en tratar de construir una torre en Babel, puede ser. O sea, dice que las ciudades principales de su reino fueron Babel y entre otras. Sí logró construir otras ciudades. No indica con seguridad que él es un incrédulo. No sé, no he estudiado mucho su historia, pero voy a investigar un poco más. Norma, ¿tenía pregunta aquí? Sí, pastor. En el capítulo 11:3, cuando dice, y descendió Jehová para ver la ciudad. Cuando dice descendió, Dios subía, bajaba, o como dice en Proverbio, por ejemplo, 15:3, dice, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los buenos y a los malos. ¿Era descender que bajaba, subía, o simplemente lo escriben así porque Dios, como está en todo lugar, todo lo ve, todo lo sabe, ya sea en los buenos y en los malos? Esa es una excelente pregunta. Y gracias por hacerla. Este es un ejemplo de una estructura literaria que se usa mucho en la Biblia, que se llama antropomorfismo. Antropomorfismo. Yo creo que lo mencionamos en la clase pasada en el día de Noé, Dios se arrepintió de haber creado el malo. Aquí es un ejemplo tal vez aún más claro de antropomorfismo. Antropomorfismo es cuando la Biblia atribuye a Dios características humanas para que entendamos, para ayudarnos a entender. Entonces, un ejemplo fuera de este contexto sería en los Salmos, cuando dice que la diestra de Dios ha hecho prodigios. Que la diestra, la mano derecha. Espérate, ¿Dios tiene manos? No, Dios es un espíritu. Pero está usando un término humano para describir a Dios que nos ayuda a entenderlo. Cuando dice que la diestra de Dios ha hecho prodigios, está hablando de su fuerza, porque la mano derecha en ese entonces se consideraba la más fuerte. En este caso es igual. Seguramente el versículo que usted citó en Proverbios es cierto. Dios ve todo. De hecho, Dios está en todo lugar, en todo momento. Él es omnipresente, la Biblia dice. Entonces, cuando aquí en Génesis 11, Dios dice, vamos a bajar para mirar, o Dios bajó para mirar, está hablando con un antropomorfismo. Está hablando de Dios en términos humanos, usando características humanas para describirle, para que entendamos. ¿Y qué entendemos de Dios con escuchar eso? Entendemos que Dios está interesado en nuestra historia. Dios está involucrado en nuestra historia. Dios se preocupa cuando los seres humanos van tras lo malo y actúa en este momento. Entonces, Dios bajó para mirar. Dios está interesado, involucrado y actúa en este momento. ¿Expliqué bien o no? Sí, pastor.
Si no, puede hacer más preguntas en cuanto a esto después de la clase, pero sí, no debemos entender de este versículo que Dios no sabía lo que estaba pasando y tenía que bajar para saber. Dios todo lo sabe, la Biblia dice. Okay. Ahora, las preguntas de consolidar entonces, ¿de qué se trata la historia? ¿Alguien puede resumir esta historia en una oración o dos frases, tal vez? Aquí queremos aprender el punto principal de la historia. ¿Cuál sería la forma de resumir esta historia? A lo esencial. ¿Alguien quiere intentar? Sí, pastor, podríamos decir que puede ser el pecado de Noé de haberse embriagado, uno, y la otra sería la altanería de los hijos de Noé para poder llegar, o sea, construir la torre para llegar al cielo, la vanagloria, digamos, de los hijos de Noé. Ok, excelente, muchas gracias. Bueno, Alejandro quería intentar también. ¿Un resumen? Sí, señor, pues yo diría que sería algo así como como el exceso de la bebida lleva a la embriaguez a Noé y se genera la burla de uno de sus hijos que al final termina en la maldición para él y su descendencia. Y en la otra, como el deseo de un pueblo por vanagloriarse y obtener un reconocimiento de hombres, genera un reconocimiento de hombres y a la vez el deseo de permanecer en ese sitio, genera la ira de Dios que hace que se cambie se enreden las lenguas y se tengan que dispersar por el mundo. Okay. Otro muy buen resumen. Muchas gracias. Ok, vamos a la siguiente historia. Entonces, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Aquí vemos a lo mejor un pecado en la historia o una acción buena que no hemos siempre hecho, pero estamos buscando aplicar esto a nosotros. ¿Cómo he caído yo en esta misma forma? ¿Cómo he pecado yo en lo mismo? ¿Qué piensan? ¿Qué pecado nos enseña a confesar? Sí, Arturo levantó la mano. Sí, yo creo que uno de los pecados es la burla, ¿no? Normalmente cuando vemos algo que nos hace pensar que no está bien o que es algo pues gracioso o raro, pues nos burlamos, ¿no? Entonces yo creo que esa es una situación que se genera en nosotros hasta en la actualidad, ¿no? El burlarnos de la gente, ¿no? Ese es un pecado que definitivamente lo vivimos. Yo veo otro pecado también, la maldad, ¿no? Hay veces que las cosas hacemos en la vida y a lo mejor no tienen un propósito, ¿no? No tienen como se dice, una alevosía o ventaja, ¿no? Pero también hay un pecado que es la maldad, ¿no? Hacer las cosas con la mala fe, ¿no? De lastimar a un tercero, a una persona que a lo mejor en un momento dado no se puede defender, ¿no? Como en el caso ahorita de Noé, él no podía defenderse definitivamente, ¿no? De lo que le hizo su hijo. Y otra cosa que también veo, el hecho de sentir el orgullo, ¿no? O de querer siempre pensar que uno lo puede hacer todo, ¿no? Y que no necesita uno de Dios. Entonces, yo veo ahí esos pecados, ¿no? Mucha gente dice, no es que lo puedo hacer, no necesito de Dios. Y ahí yo veo un pecado muy grande también. Ese es mi comentario, pastor.
Muchas gracias. Sí, voy a hacer un comentario agregado al primero allí, que específicamente la forma de burla que me hace confesar a mí sería burlar de otro pecado. Y eso es doble mal. No es solo burlarse de otra persona, también es tomar a lo ligero un pecado. Y yo creo que esto sucede mucho entre los cristianos cuando hay un pecado que no es un problema para nosotros. Tal vez sea la homosexualidad. Es fácil empezar a hablar de una forma burlosa de eso, de burlarnos de ellos, en vez de verlo y con corazón roto, a tener lágrimas en los ojos por lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, tenemos que confesar ese pecado, sí. Gracias. David, ¿otro? Sí, pastor, creo que la desobediencia y la autosuficiencia es un pecado que nos hace confesar en esta historia. La desobediencia del hijo de Noé y la autosuficiencia de este pueblo que en un solo sentir va en contra de la voluntad de Dios. Creo que es muy peligroso la autosuficiencia cuando se dice yo puedo solo, aún puedo dejar de fumar, puedo dejar de tomar, puedo dejar de decir grosería. Y no es que sea malo en sí dejar de hacer esto, pero la cuestión está es que el yo está por encima. Entonces, tener una moral, una ética y una moral fuera de Dios, creo que es muy peligroso. Estoy muy de acuerdo, sí. Eso es lo que estaban haciendo. Creo que Arturo comentó algo semejante. Es lo que estaban haciendo estos. Estaban tratando de hacerlo solos. Si construimos una torre y una ciudad en esta llanura, vamos a tener todo. Y uno puede tratar de defenderse y ser autosuficiente, no necesitado de Dios, pero está viviendo un engaño. Todos necesitamos de Dios. Gracias. Y tenemos que confesar que caemos en ese pecado también. A mí me hizo confesar también otro, el de vanagloriar. Ellos querían engrandecer su propio nombre aquí. La Biblia dice que debemos hacer todo, sea comer, beber, todo para la gloria de Dios. Pero pienso en mi propia vida y cuando hago algo, cuando digo algo, estoy pensando en todo momento, ¿esto va a traer gloria a Dios? O más bien estoy pensando, ¿cómo voy a lucir yo al decir esto o al hacer esto? Esa es la naturaleza pecaminosa en mí, ¿verdad? Que más busca mi gloria que la gloria de Dios. Y tenemos todos que confesar. Eso habita en todos nosotros, que lo hace aún más maravilloso, que Dios nos ama, nos sigue amando. ¿Y dónde vemos ese gran amor de Dios que nos ha salvado en esta historia? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Sí, Arturo, ¿dónde ve usted el amor de Dios en esta historia? Sí, yo veo yo veo el amor de Dios cuando no le permite al hombre seguir construyendo la torre. ¿Por qué? Porque el hombre se quería vanagloriar, pero independientemente de eso, cuando en un momento dado el hombre camina en su propio pensamiento, se desvía completamente. Y aquí lo que también me llama la atención es que Dios, al llevar a cabo el diluvio, pues busca que haga una nueva humanidad, unos nuevos seres, pero desgraciadamente se ve que continúa el pecado. Entonces, el amor de Dios es tan grande que independientemente de que al hombre le permite desarrollarse y hacer lo que considera, siempre en su justicia y su misericordia y su gracia nos cuida. Y yo creo que cuando en un momento dado Dios le dice, baja y evita que la torre se realice,
es por su amor infinito, ¿no? Porque de otra manera el hombre se hubiera perdido. Ese es donde yo veo el amor de Dios. En su justicia bien podría haber dicho Dios aquí, voy a enviar una plaga para castigarles, pero no, les permitió seguir con vida, más tiempo para arrepentirse y creer en Dios. Y confundió sus idiomas en cambio. Ok, ¿alguien más quiere? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Qué piensan? David levantó su mano. David, ¿dónde ve usted el amor de Dios en esta historia? Para todos. Creo que en el momento en que Dios nos salva nuestro propio pecado. ¿Puede explicar eso un poco? Sí. Bueno, cuando digo que cuando Dios nos salva nuestro propio pecado, me refiero a estas personas que estaban en contra de la voluntad de Dios. Dios, al momento de consentirla, está mostrando su amor, no dejándolos pecar contra él mismo. ¿Sí? No entendemos. Estoy batallando para entender, entonces, ¿cómo nos ama Dios? ¿Dónde ve el amor de Dios en eso? ¿Nos muestra el pecado, dijo usted? Al momento de que Dios los dispersa, ellos dejan ese sentido, esa idea de seguir construyendo eso para su propia gloria. ¿Sí? Y los libera de ese pecado, en ese sentido. No siguen pecando contra Dios. Ok. Entonces, sí, era a fuerzas, o sea, pero Dios los frenó en lo que estaban haciendo. De acuerdo, y vemos su amor en hacer eso. Norma, ¿dónde ve usted el amor de Dios? Yo veo en el 9:23, donde dice, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y lo pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Yo veo ahí el amor de Dios cubriendo, ¿no? A través de Cristo todo nuestro pecado, nuestra desnudez, nuestra falta, ¿no? O sea, cubriendo, ¿no? Okay. Ahí yo lo puedo ver el amor de Dios. Ok. Sí, gracias por compartir. Esa verdad se enseña más claramente en otros versículos bíblicos que, por ejemplo, en Gálatas dice que todos los que hemos sido bautizados nos hemos revestido de Cristo. Está hablando de ese manto de justicia que Cristo ganó por nosotros, que nos cubre ahora. Y de acuerdo, pero sí se halla una reflexión de eso en el hecho de que yo entiendo muy bien. Podemos ver el amor de Dios aquí en otra forma también. Y esto conecta esta historia con la que sigue. Una cosa que Dios va a hacer, ahora que con la confusión de los idiomas están esparcidos en el mundo, eso prepara el mundo para el siguiente paso en el plan de Dios, que es llamar a uno de esos hombres, Abraham, y darle sus promesas de un Salvador a él y a sus descendientes. Entonces, yo veo aquí el amor de Dios para nosotros, en que en esta instancia Dios está preparando el siguiente paso para enviar el Salvador que va a morir por ti y por mí, para salvarnos de todos nuestros pecados. Muy bien. Ok. ¿Qué nos enseña Dios a pedir, a hacer por gratitud a Él en esta historia? Ahora que vemos que Dios nos ama y nos ha salvado, ¿cómo podemos decirle gracias a Dios? ¿Qué podemos hacer o pedir a base de esta historia? Sí, Arturo. Bueno, yo veo aquí, pastor, que lo que nos permite es entender que no somos sabios, ¿no? Y que no podemos en un momento dado
actuar sin la capacitación, sin lo que Dios nos da. Es decir, muchas veces creemos que podemos hacerlo todo, ¿no? Y que a Dios no lo necesitamos. Entonces yo siento que yo le pediría a Dios, como lo hizo Salomón, ¿no? Sabiduría, inteligencia para llevar a cabo los actos de mi vida, ¿no? Es lo que yo pediría al Señor. Y actuar conforme a sus mandamientos y entender que cada quien somos diferentes y no tenemos que burlarnos de nadie. Es lo que yo le pediría al Señor. Ok, ayudarnos en ese sentido también. Muy bien. Alejandro, ¿cómo podemos decirle gracias a Dios a base del amor visto en esta historia? Primero, pues, cumpliendo el mandamiento de respetar, a honrar al padre y a la madre, y a la forma de agradecer, y pidiéndole a Dios entendimiento y sabiduría para entender el plan de Él y hacer su plan sin desviarnos del plan que Él desea. Ok, excelente. Veo eso en esta historia también, que ellos tenían su propio plan y no fue el plan de Dios, pero que Dios nos ayude a entender su plan para nuestras vidas en su palabra y seguirlo voluntariamente. Muy bien. Me ayuda a mí a pedir, me enseña a mí, perdón, a pedir ayuda para vivir mi vida para la gloria de Dios y no para mi propia gloria. El nombre más importante que uno puede tener en esta vida no es un nombre que podemos ganar para nosotros mismos. Es el nombre que Dios nos ha regalado mediante la fe en Cristo. Hijo de Dios. O en las palabras de Dios, mío. Tú eres mío. Qué precioso es ese nombre. Y cuando recuerdo eso, ahora sí mi fama, mi reputación en este mundo no me es tan importante. Yo puedo vivir glorificando al Dios que me ha adoptado como suyo. Muy bien, al siguiente entonces. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Oh, yo veo que estamos faltando tiempo, entonces voy a compartir yo. A lo mejor se puede compartir esto para personas, para ayudarles a entender por qué tenemos tantos idiomas en el mundo. O también para los que se burlan de sus padres, sería una buena historia para compartir con una familia también que tiene problemas de abusar del alcohol, aunque se debe de usar con otros versículos bíblicos también para que entiendan el pecado que de verdad eso es. Ok, ahora, dos temas importantes aquí al final y luego vamos a terminar con una oración. No vamos a tomar mucho tiempo para estos temas. Primero, es interesante hacer una comparación entre esta historia y la del día de Pentecostés. En la Torre de Babel, Dios confundió los idiomas para que no podían unirse todos en un empeño pecaminoso. Pero luego brincamos miles de años en el futuro. El día de Pentecostés, serían 50 días después de la resurrección de Jesús. Los apóstoles y los otros creyentes están reunidos en un lugar en Jerusalén y Jesús envía el Espíritu Santo como Él prometió. ¿Qué sucede? Los discípulos pueden hablar en otros idiomas y las multitudes escuchan a los discípulos hablando las maravillas de Dios en su propio idioma natal. ¿Qué es esto? Dice. Y luego Pedro hace una prédica y 3,000 personas llegan a creer en Cristo en ese día y son bautizados. Podríamos decir que en el día de Pentecostés, Dios unió a 3,000 personas con el Evangelio por medio de idiomas diferentes.
Entonces, en una historia, la Torre de Babel, hay personas que unidos en el pecado y Dios los esparce con confundir sus idiomas. El día de Pentecostés hay personas que están separados de Dios por sus pecados, pero Dios usa el evangelio para unirlos en la fe en Cristo. Y anuncia ese evangelio en idiomas diferentes, ¿no? Una semejanza interesante. Y claro, el punto principal de esa comparación es que la diferencia entre los idiomas que vemos en Babel, Cristo y la unidad de fe que tenemos en él, lo hace una cosa pequeña. Aun si dos personas no se entienden para nada, si los dos conocen a Cristo, van a mostrar amor el uno para el otro. Y eso es más importante que cualquier idioma. Ahora, para sus proyectos finales, un tema más. Ya les di información sobre estos proyectos. Hay un formulario que se van a llenar, un guión, por decir, y van a contestar las preguntas en ese guión que les envié en el grupo de WhatsApp. Para hacer un captar, van a captar la atención de su audiencia. Por cierto, no van a tener que enseñar esta clase de Génesis 37, es la historia que van a hacer, solo van a desarrollar el plan para un estudio en Génesis 37, usando las 4C. La primera, captar la atención de su audiencia. Hablamos de eso la vez pasada. Pueden hacerlo con una historia personal, una noticia, una estadística, algo que sirve como el gancho y conduce al tema principal de la historia. Luego van a decir, voy a contar la historia en mis propias palabras o leerla de la Biblia. Luego vienen las preguntas de considerar. Y vamos a pasar unos minutos viendo esta noche otra vez. Estas preguntas sirven para entender los datos de la historia. Cuando están dando un estudio bíblico en un grupo, haciendo estas preguntas con el grupo, ayuda a que todos entiendan los datos. Nos puede pasar fácilmente que leemos una historia rápido y ya se nos olvida la mitad de los detalles. Pero con estas preguntas no permite olvidar detalles, porque repasan como grupo cada detalle. También les ayuda a recordar la historia después. Entonces vamos a hablar un poco de cada pregunta. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Ustedes han visto en nuestros estudios juntos que esto incluye a Dios, incluye a ángeles, al diablo y sus demonios, también seres humanos, cualquier personaje que es un ser personal, ¿verdad? No incluimos normalmente animales aquí porque aunque puedes hablar con un perro, no puede hablarte para atrás. No es un ser personal así. Ok, los objetos de esta historia. Aquí incluimos objetos grandes, chiquitos, no importa. Vamos a incluir animales, vegetación y también se pueden incluir objetos que no necesariamente son cosas físicas, sino son conceptos también. Como por ejemplo en esta historia se podrían incluir los idiomas diferentes que empezaron a hablar. Es una cosa en esta historia, un concepto en la historia. Ok, ahora, ¿dónde ocurrió esta historia? Esta pregunta, como vimos esta noche, puede tener regiones, sitios, edificios, o sea, se puede especificar mucho. Lo que no queremos hacer, no queremos decir más que la Biblia dice. Si la Biblia no especifica, no debemos adivinar. Vamos a decir lo que la Biblia dice, no más, no menos. Luego, ¿cuándo ocurrió la historia también? Igual aquí. A veces nos gusta saber fechas exactas, pero a veces la Biblia no da fechas exactas. Entonces,
En una historia como la Torre de Babel, es bueno decir eso. Si alguien adivina 4,000 años antes de Cristo, pueden decir, bueno, podría ser, pero la Biblia no dice una fecha específica. Podemos decir que es después del diluvio. Eso es seguro, porque la Biblia lo dice. Ok, las preguntas 5. ¿Cuál es el problema? Este es el obstáculo o conflicto que existe en la historia. No necesariamente es un pecado. Puede ser, pero no necesariamente. A veces simplemente es un obstáculo que la persona tiene que superar. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Aquí los miembros del grupo se ayudan entre sí para contar la historia juntos. Poner en orden todos los detalles. A veces tienes que ayudarles aquí porque empiezan al principio y de repente alguien dice un detalle casi al fin. Y, espérate, vamos a volver porque sucedió mucho antes de eso. La pregunta número 7, ¿se resuelve el problema cómo? A veces el problema no se resuelve. Claro, todo problema se va a resolver un día, cuando lleguemos al cielo. Ya no habrá ningún problema, jamás. Pero a veces en la misma historia bíblica no se resuelve. A veces se resuelve más después en la Biblia, a veces se resolverá en el cielo. Pero si hay una solución que se menciona en el texto, se puede mencionar aquí. Hasta allí entonces. Ahí vamos a terminar. Y los que quieren seguir platicando sobre esta historia o el proyecto final, yo me voy a quedar después de la clase para contestar sus preguntas. Terminemos con una oración pidiendo la bendición de Dios. Ay, perdón. No podemos pedir la bendición de Dios sobre su descanso, pero vamos a orar juntos. Dios Padre Celestial, en la historia esta noche vimos que cuando los seres humanos a una empezaron a rebelar contra ti, te bajaste para mirar lo que estaban haciendo, porque te interesa lo que sucede aquí abajo. Tú no eres un Dios distante y alejado que no toma acción, que no está involucrado en nuestras vidas. Tú eres el Dios que tanto nos amas y tan involucrado eres en nuestras vidas que te hiciste uno de nosotros. Tu Hijo Jesús se hizo uno de nosotros para salvarnos. Te damos gracias esta noche por ver ese amor en esta historia. Te pedimos que nos muevas por medio de ese amor para vivir vidas que siempre te glorifiquen a ti y no a nosotros mismos. Y que nos ayudes a usar el idioma que hablamos para compartir con otros las maravillas que has hecho por nosotros por medio de Jesús. Es en el nombre de Él que te lo pedimos. Amén. Amén, Okay. pastor. Muchas gracias, amigos. Dios les bendiga. Voy a publicar la grabación y la tarea esta noche todavía para el jueves, ¿ok? Sí, pastor, muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Dios le bendiga. Buenas noches. Igualmente. Buenas noches. Igualmente. Buenas noches.